Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, entre el 8 y el 10% de la población mundial padece insomnio crónico. Y por si fuera poco, al menos un 40% de la población del mundo pues tiene alguna forma de insomnio transitorio. Es decir, ya sea de una manera u otra, en algún momento de nuestra vida vamos a padecer esta desagradable patología. En este vídeo de lo que os voy a hablar es de 8 alimentos que tienen demostrada eficacia para tratar el insomnio, es decir, para permitirnos conciliar más fácilmente el sueño. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Como preámbulo os tengo que decir que estos 8 alimentos que vamos a tratar van a ser alimentos que van a tener ya sea altos niveles de triptófano, que tiene una demostrada eficacia para el tratamiento del insomnio, con vitaminas del grupo C, B o D, que también tienen este efecto, ya sea con ácidos grasos omega 3 y omega 6, y también con algún tipo de mineral de los que os comento. Básicamente van a ser alimentos que tengan, por ejemplo, mucho magnesio, que ayuda a regular o aliviar los problemas de insomnio, calcio y hierro. Es decir, estos serían los 3 grandes minerales que nos ayudarían, por decirlo de alguna manera, a tratar los problemas de insomnio, y que vais a ver que los alimentos que vamos a comentar van a estar en niveles adecuados para provocar este efecto. El primer alimento, sin duda, y seguramente ya lo conocéis más de uno, este efecto conciliador del sueño, es la avena. La avena tiene muchas sustancias beneficiosas y entre ellas destacan para conciliar el sueño productos que tiene en elevada concentración, como por ejemplo la melatonina, que nos permitirá relajarnos y que nuestro cuerpo concilie antes el sueño, y una proteína conocida con el nombre de avenina, que es altamente tranquilizante. Por lo tanto, recomendación número 1 antes de irte a dormir, o una hora y pico antes, un vaso por ejemplo, de agua de avena es una recomendación muy útil y práctica, entre otras cosas, porque va a tener otros efectos para ayudarte a conciliar el sueño. Evidentemente también, como os he comentado antes, alimentos ricos en omega 3, como por ejemplo los pescados azules. ¿Y por qué es importante que tomar pescado azul para cenar, que sería la recomendación? Porque estos niveles altos de omega 3 nos van a permitir sintetizar, que nuestro organismo produzca mayor cantidad de melatonina. Y sabéis que en el mercado hay muchos medicamentos con melatonina. Pues si cenas pescado por la noche, pescado azul, por ejemplo, yo que sé, sardinas o por ejemplo salmón, pues es una cena que, aparte de ser ligera, es una cena que te va a ayudar a conciliar el sueño. El tercer alimento muy interesante para conciliar el sueño es sin duda el plátano. El plátano tiene en su composición, primero, altos niveles de magnesio y mucho triptófano. Y esto lo que hace es activar el sistema parasimpático de manera que nuestro organismo se relaje más. Por lo tanto, recomendación, aparte del pescado y la avena, pues lógicamente incluye entre la fruta que te tomes para cenar, pues un plátano, que va a ser una recomendación, ya te digo, genial. Luego tenemos la piña. La piña tiene en su composición también altos niveles de triptófano, y el triptófano, como te comentaba antes con el caso del plátano, pues es un aminoácido que nos va a inducir a la síntesis de melatonina, y la melatonina pues es, por decirlo de alguna manera, una sustancia que nos va a permitir que nuestro sistema nervioso se relaje, que descansemos mejor por la noche y que evidentemente conciliemos mejor el sueño. Otro alimento que es muy óptimo tomar por la noche para conciliar el sueño son las nueces. Las nueces tienen mucho omega 3 y mucho omega 6, por lo tanto van a ser ácidos grasos que nos van a permitir la síntesis elevada de melatonina. No quiere decir que te tomes unas nueces una noche y ya vas a dormir un tirón. Esto se trata de que los alimentos que te estoy comentando los vayas rotando, pero que los tomes de forma continuada. Te vayan aportando estos niveles que te garantizan que tengas bien niveles de melatonina elevados, etcétera, porque tomados de esta forma, poco a poco el problema del insomnio irá desapareciendo. Lógicamente, y lo sabréis todos, un vaso de leche caliente por la noche nos ayuda a conciliar el sueño. Y esto es básicamente porque la leche tiene mucho triptófano, no tiene ningún secreto más. Y los niveles altos de triptófano nos van a provocar o nos van a inducir también la síntesis de un neurotransmisor conocido como serotonina, que nos va a permitir conciliar antes el sueño. Es decir, eso que te hacía tu abuela de darte un vaso de leche por la noche,
no es ninguna tontería. Lo único que pasa es que es algo que tienes que hacer de forma rutinaria. Lógicamente, las cerezas de por sí tienen niveles elevados de melatonina. Parece curioso, pero es cierto. Cenar o tomar un puñadito de cerezas por la noche te va a ayudar también y mucho a conciliar el sueño y a vencer ese incómodo insomnio. Y por último tenemos las infusiones. Todos sabéis que una recomendación muy habitual es tomar una infusión antes de irnos a dormir, ya sea de manzanilla, tila o valeriana. Especialmente la valeriana es posiblemente la más eficaz, la más efectiva para tratar el insomnio, porque tiene muchas sustancias, muchos principios activos en su composición que nos favorecen el sueño. Pero cuidado, como te explico en este vídeo, tienes que ir con cuidado con la valeriana, porque sus principios activos son muy potentes. Hay que tomarla con cuidado para evitar esos problemas, algo que te explico en ese vídeo, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.